Hola, muy buenas a todos y todas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a este primer vídeo después de la presentación. Hoy lo que vamos a hacer es internarnos por primera vez en lo que es ZBrush y vamos a conocer toda su interfaz y un poco cómo funciona la estructura, dónde vamos a poder encontrar las cosas a utilizar más adelante, ¿vale? Entonces lo primero que voy a hacer es abrir ZBrush. Ok. ¿Vale? Y aquí tenemos ZBrush. Esto es lo que vosotros veréis una vez lo abráis. Entonces, este panel que sale aquí, lo primero, se llama Lightbox, ¿vale? Según cómo se haya cerrado ZBrush y demás, puede que en vez de aparecerte este panel, que es como el panel de los proyectos, en el cual te vienen lo que son proyectos propios del software de ZBrush, pues una cabeza de demo, ¿sabes? Cosas como para empezar a esculpir. También puede que se te abra en Quick Save. ¿Vale? Sobre todo si has cerrado ZBrush de manera normal, él te lo va a abrir en Quick Save para que encuentres el último archivo guardado de ZBrush automáticamente, ¿ok? Pero normalmente, si todo ha pasado correctamente, ZBrush se te abrirá con esta ventana, ¿vale? Lo cual es bastante interesante porque yo siempre empiezo directamente a esculpir desde una esfera. O sea, no esculpo desde una esfera, pero para crear el proyecto en el que voy a trabajar, siempre le doy aquí a la esfera, ¿vale? Y automáticamente él te va a crear una esfera que ya está en 3D, puedes rotarla y demás. ¿Ok? Así, lo primero que vamos a ver es esta pantalla central, ¿no? Que es donde sucede toda la magia, por así decirlo. Entonces, para movernos en esta pantalla, si le habéis dado a la esfera y la tenéis cargada, si clicáis fuera de la esfera, ¿vale? La rotaréis. Si lo que queremos es panear, que es moverlo así, de arriba para abajo, ¿vale? Lo que hay que hacer es clicar Alt. Si clicáis en Alt y clicáis en la pantalla, él automáticamente, en vez de rotarlo, lo va a mover así, ¿vale? Y así podéis colocarlo donde vosotros queráis. Y si queremos acercarnos o alejarnos, lo que hacemos es con Alt, clicamos Alt, clicamos en la pantalla y soltamos Alt, ¿ok? Al soltar Alt podéis alejarlo y acercarlo de esa manera, ¿vale? Os voy a ir diciendo también teclas de acceso rápido, igual que ahora os he dicho el Alt para todo esto de mover y rotar y demás. Os iré diciendo teclas para que las vayáis aprendiendo, ¿vale? Entonces una muy importante es la F. Si le dais a la F, lo que estéis trabajando, el objeto que tengáis seleccionado, lo va a centrar en la pantalla, ¿ok? Entonces ya veis, siempre lo va a centrar en la pantalla a que se vea lo máximo posible de ese objeto, ¿ok? Entonces si yo me alejo mucho así y le doy a la F, él automáticamente me lo va a enmarcar lo más grande que puede, pero que se vea todo el objeto prácticamente, ¿vale? Entonces esa es una tecla importante. Otra cosa, cuando estéis rotando, si queréis clavar el objeto en una posición, o sea, si queréis que se quede recto o visto desde arriba en plano o lo que sea, lo que tenéis que hacer es pulsar mayúsculas, ¿vale? Cuando estéis rotando, si le dais a mayúsculas, él automáticamente os lo va a encajar en la posición, ¿ok? Entonces, si yo ahora le doy hacia el lado y ahora le doy a mayúsculas, lo encaja. Y luego le doy a la F y me lo encuadra, ¿ok? Más cosas. Si clicáis fuera, veis que hay como dos recuadros en lo que es la pantalla central, ¿ok? Si en vez de clicar aquí dentro, clicáis fuera, o sea, si estáis esculpiendo, imaginaos que yo estoy esculpiendo aquí, en el momento en que yo clico aquí fuera, ya no esculpe, ¿vale? Siempre que cliques fuera es como si clicaras fuera del objeto. Es por si estás muy cerca, esculpiendo algo muy cerca, pero quieres rotar, lógicamente no podrías hacerlo, porque estás tan cerca que no tienes espacio para clicar fuera. Entonces, siempre tienes este recuadro alrededor de tu objeto, en el cual sí que puedes clicar y rotar como si estuvieras clicando fuera del objeto, ¿ok? Entonces eso es muy útil, sobre todo, como os digo, en el momento en que te acercas mucho al objeto, ¿vale?
Básicamente eso es lo que van a ser los controles de cómo orientarnos en la pantalla y cómo utilizarlo, no tiene mucho más. ¿Ok? Entonces vamos a seguir viendo lo siguiente que vemos en la pantalla. Vemos el cuadrado interior, el cuadrado exterior y luego aquí encima del cuadrado exterior veis estas líneas negras, ¿verdad? Estas líneas negras son básicamente las acciones que has hecho. Entonces, mientras vas haciendo cosas en ZBrush, él siempre te va creando. No del movimiento, ¿vale? El movimiento no te lo guarda, pero cada trazo que hagas en el objeto sí que te lo va a guardar. Y luego tú puedes ir para atrás o para adelante viendo exactamente lo que has hecho, lo cual es muy útil, sobre todo cuando estás empezando. Esculpes un modelo y luego quieres ver cómo habías empezado y cómo has acabado para ver la diferencia de todo lo que has hecho y demás. A mí me suele gustar hacerlo, ¿no? Muy bien, eso respecto a toda esta zona de aquí. Lo siguiente que vamos a ver ahora es el panel de opciones de aquí arriba. ¿Ok? Entonces esto ya veis que es como básicamente todos los programas, pues eso, tiene un montón de opciones. No nos vamos a meter ahora a ver cada una porque si abrís cada panel hay como miles y miles de cosas. Y hay muchas que yo no sé ni para qué son, muchísimas, ¿vale? Por eso os digo que al final cada uno utiliza lo que le sirve a él. Entonces este curso, como os comenté, va a ser orientado a que lo antes posible podáis esculpir cómodamente y con seguridad dentro del programa. Para eso no hace falta saber todo. De hecho, yo llevo muchísimos años trabajando en ZBrush y no sé para qué son la mitad de las cosas, ¿ok? O sé muchas, pero no se usan nunca. O yo no las uso nunca. Ok, entonces, ahora mismo no nos vamos a preocupar por esto. Os voy a decir las únicas cosas así importantes e interesantes que pienso yo que están aquí. Entonces, por un lado, es que cualquier panel de estos, y todo en general en ZBrush, lo puedes colocar donde quieras. Quiere decir, ok, entonces, como veis, este botoncito que vemos aquí, si lo cogemos y lo arrastramos, nos va a permitir colocar este panel en distintos puestos, ¿no? Normalmente, al menos el que más uso yo es aquí a la derecha. Vale, entonces si yo lo suelto aquí ahora, automáticamente veis que se me pone aquí. Y esto lo podéis hacer con cualquiera. Si queréis quitar uno del panel, simplemente lo cogéis, lo arrastráis al medio y automáticamente se va a quitar. Si queréis colocar un panel en el lado izquierdo, ¿vale? Tenéis que clicar dos veces en esta línea de aquí y se abre. Y lo mismo, ¿vale? Si estáis trabajando con alfas o lo que sea, podríais arrastrar este panel, lo lleváis aquí y aquí tenéis las opciones de los alfas. ¿Vale? Eso por un lado respecto a todos estos paneles. Una de las cosas importantes. Yo ya veis que tengo ZBrush en inglés. Os recomiendo que trabajéis en inglés, ¿vale? Porque el español es como una especie de Spanglish y hay paneles que están en inglés y paneles que están en español, es un poco caos. Y de todas formas, normalmente todos los programas que utilizamos en 3D son en inglés. Entonces, yo toda la vida siempre he trabajado en inglés y si ahora me pongo en español me vuelvo loco. Si a vosotros os pasa lo mismo o queréis ver exactamente a qué le estoy clicando yo y lo tenéis que ver en inglés, es más cómodo. Vais a preferencias y donde pone aquí abajo language, si lo tenéis en castellano o en español, pondrá idioma, ¿vale? Lo abrís y podéis seleccionar el idioma en el que lo queréis, ¿vale? Yo cuando lo instalé se me puso en español, pero enseguida lo cambié a inglés, para no volverme muy loco, ¿vale? Esa es una de las cosas importantes de aquí en preferencias. Más cosas. Pero bueno, esto lo veremos más adelante. Otra de las cosas importantes es la perspectiva, pero esto lo veremos más adelante cuando empecemos a esculpir. Vale. Y una de las cosas, voy a hacer una especie de inciso aquí, porque es algo que le quiero dar importancia, es trabajar con referencias, ¿vale? Entonces, si queréis utilizar una referencia para esculpir algo, hay varias formas de hacerlo, ¿vale? La forma en la que yo lo hago es poniéndomelo aquí detrás. Para hacer eso, cojo este panel que pone textura, texture, ¿vale? Y me lo voy a arrastrar aquí a la derecha. Veis que se me abre todo el panel y aquí abajo veis una cosa que pone Image Plane. Si abrís esto y Reference Views lo podéis abrir también, voy a quitar esto.
Perdón. Veis que abriendo Image Plane nos permite cargar una imagen. Entonces, si yo quiero tener una imagen de referencia para tenerlo detrás de algo que estoy esculpiendo, le doy aquí a Load Image. Y si me voy a cualquiera de mis proyectos donde yo tengo mis referencias, ¿vale? Imaginaos que quiero esculpir un ogro o algo así, ¿vale? Puedo abrir la carpeta de referencias y lo pongo en JPG. Esto fijaros, porque normalmente está en PSD. Normalmente las referencias no las vas a tener en PSD, a no ser que las hayas preparado, pero en JPG es lo más común si bajas algo de internet, ¿no? Entonces, si yo quisiera tener una referencia, porque digo, voy a esculpir a este ogro o lo que sea, ¿vale? Lo puedo poner aquí detrás. Y luego yo me puedo, esto ya lo veremos también en más profundidad cuando vayamos a esculpir el modelo final, pero lo guay es que tú puedes colocar tu objeto aquí detrás de este, ¿vale? Y si dices, voy a esculpirlo así en esta posición, y puedes modificar la opacidad para ver a través de tu esfera, ¿no? Y puedes así colocar las cosas tal y como donde van a ir en el modelo, ¿ok? Entonces esto es normalmente muy cómodo para ver qué es lo que estás haciendo. Otra cosa que podéis hacer es guardaros esta vista. Entonces si le dais a Store View, él automáticamente os va a guardar esa vista. De tal manera que si tú luego sigues aquí esculpiendo y haciendo cosas, cuando le des a Front, te lo va a volver a colocar en la misma posición. Y así puedes enseguida comparar proporciones y comparar que todas las cosas están en donde tienen que estar. ¿Ok? Así es como yo suelo utilizar la referencia principal, al principio sobre todo, para encajar las proporciones exactamente como quiero que estén. Dicho esto, las referencias es una de las cosas más importantes cuando vas a esculpir, cuando vas a hacer 3D, de hecho cuando vas a hacer cualquier tipo de arte, las referencias es lo más importante. Si no tienes muchas referencias, si no te has empapado de ellas y no las estás mirando mientras lo estás haciendo, seguramente lo que hagas no va a tener la misma calidad que si las utilizaras. ¿Ok? Todo el mundo utiliza referencias, todo el mundo. ¿Ok? Incluso cuando ya sabes mucho sigues utilizando referencias. Porque siempre te ayudan, siempre te indican cosas que a lo mejor antes no habías visto, siempre te van a hacer que el modelo tenga más solidez. Entonces, muchas veces hay esta especie de mito, ¿no? De que la gente que es muy buena no utiliza referencias y hace todo así a lo loco. No es lo normal, ¿ok? Lo normal es utilizar referencias para ayudarte a entender las formas, a entender qué es lo que vas a esculpir y a entender lo que estás haciendo, ¿ok? Entonces, simplemente este inciso quería hacerlo porque es importante que aprendáis cómo poneros una referencia detrás para poder esculpir en ella. Y este mismo proceso lo haremos cuando vayamos a esculpir la cabeza final para ponernos la de referencia detrás, ¿vale? Seguimos, entonces. Voy a quitar esto, ¿vale? Muy bien, continuamos. Voy a quitar este panel para que se quede como estaba antes. Y seguimos trabajando. Ok, entonces básicamente este panel, esas dos cositas que os he enseñado, son las únicas que quiero que tengáis en cuenta por ahora, ¿vale? Hay miles de opciones y miles de cosas que hacer, pero normalmente este panel no lo vais a tocar a no ser que sean cosas muy muy específicas que queréis desarrollar. Así que de momento no nos podemos quitar todas estas miles de opciones porque no las vamos a utilizar. Siguiente. Pasamos a... Vamos a echar un vistazo rápido a este panel de aquí arriba, ¿vale? Veis que hay un botón de Quick Save. ZBrush automáticamente cada 15 minutos le puedes configurar en preferencias cuánto tiempo. Él cada cierto tiempo te hace un Quick Save, ¿no? Lo cual es muy útil porque si casca, y a veces casca, se te queda guardado y no pierdes todo lo que hayas hecho. Si utilizáis esta ventana de See-Through, este panel de aquí, básicamente lo que hace es que te hace ZBrush transparente, pero puedes seguir esculpiendo. Es otra forma de utilizar referencias, ¿vale? A mí me gusta más la que os he enseñado antes, porque es más cómodo el poder guardarte una vista específica y poder volver a ella cuando quieras. Pero esta es otra manera, y de hecho si salís fuera de lo que es la parte de esculpir, se vuelve a poner cubierto, ¿veis? Ok. Menús básicamente lo que hace es esconder los menús esos que veíamos por ahí, los de arriba, porque como os digo no se suelen utilizar y te puede dar un poco más de espacio en lo que es ZBrush.
Y esto básicamente lo que te hace es cargarte, creo que te carga todo como está por defecto. Vale, pero bueno. Aquí podéis cambiar los colores de la interfase. Yo normalmente no los cambio. Y aquí la configuración, ¿vale? Hay varios tipos de configuración que si vais dándole podéis encontrar. Yo utilizo por defecto, porque siempre he trabajado así, entonces es lo más sencillo para mí trabajar en esa. Creo que es esta, ¿no? Vamos a poner color. Sí, esta es la por defecto. Ok. Voy a volver a cargar la esfera. Y así volvemos a lo normal. Ok. De hecho, no sé cómo volver a los colores normales ahora. Me cago en. Ahora, ¿no? Esto se ve diferente. Ahí, ahora está normal. Ok, entonces hay distintos tipos de configuración. Si queréis cambiar colores. Y este siguiente del anillo es Unlock UI. ¿Vale? Que es para que os permita o no mover los paneles y demás. ¿Ok? De hecho, ahora lo acabo de quitar. Lo voy a volver a poner. ¿Ok? Y eso respecto a todas estas opciones de aquí arriba. Muy bien. Este panel de aquí que vemos todas estas opciones, de momento lo vamos a dejar porque lo trabajaremos cuando empecemos a trabajar con objetos, porque directamente funciona con ellos. ¿Ok? Entonces aquí a la izquierda tenemos el panel de herramientas, podríamos llamarle. Entonces aquí es donde vamos a tener nuestros brushes, materiales y demás. El primer panel es el de los brushes. Si lo abrís, perdón, veis que yo tengo un montón de brushes. Os voy a poner un link para que los podáis descargar y os enseñaré cómo instalarlos, ¿vale? Vale, entonces, bueno, veremos más adelante cuando veamos la sección de los brushes. Os enseñaré cuáles son las más importantes y demás. Por defecto siempre os va a poner el estándar, que es una de las más importantes. El siguiente panel que tenemos es Stroke. Esto básicamente lo que hace es la forma en la que está utilizando el brush, ¿ok? Entonces tenemos varias maneras, como veis aquí. Lo voy a enseñar rápidamente, aunque lo veremos también más adelante, pero para que os hagáis una idea de lo que hablo. Entonces, esta es la que viene por defecto, que básicamente, para quitar la simetría, ¿vale? Esculpe en esta forma, ¿no? Si yo cambio a la siguiente, veis que pone aquí Drag Rect. Esta lo que hace básicamente es coger el alfa que tengas, si no tienes alfa es como una esfera, y lo proyecta directamente sobre el objeto, ¿vale? Según lo arrastras le da el tamaño. De hecho voy a poner rápidamente un alfa para que veáis a lo que me refiero. Y si yo ahora hago esto, veis como lo que hace es proyectar esa estrella. ¿Ok? Entonces este es el Drag Rect. Voy a quitar el alfa. La siguiente que tenemos es Freehand, que es básicamente como la primera, pero, un segundo. Entonces, como os digo, esta es básicamente como la otra, pero es más como un boli, podríamos decir. Entonces el trazo es más directo. ¿Vale? De hecho, si os fijáis, se marca un poco más que con este. Este es como más redondito y el otro es como un poco más recto, podríamos decir, más intenso, más focalizado. La verdad que no tiene tampoco mucho sentido cambiar entre uno y otro. Al menos para mí. Lo siguiente, el Color Spray. ¿Vale? Este básicamente lo que te hace es como que aleatoriamente te va a ir poniendo lo que tengas en varias cosas. Y si ponéis un alfa, por ejemplo, es que pongo este, ¿vale? Y esas cosas todas se pueden modificar aquí. Entonces, lo veremos cuando veamos un poco más detenidamente los pinceles, pero
podemos modificar cómo se están expandiendo y demás, o cómo las hace el random en estas opciones. Spray es como el color spray, básicamente, pero no afecta a los colores, mientras que el color spray afecta a los colores si estuviéramos pintando. Y el drag spot lo que hace es colocarlo como un punto el alfa que tengas, ¿vale? Si no tienes ninguno, será básicamente un círculo, ¿ok? Ponemos en normal de nuevo, ¿vale? Y luego los alfas, ya habéis visto, son básicamente, los alfas son imágenes en blanco y negro y ZBrush te va a proyectar siempre lo blanco como el máximo alto y lo negro transparente. Entonces, si luego va tendiendo en grises hacia negro, irá teniendo menos fuerza lo que proyecta, ¿vale? Entonces, si ponemos un alfa como este, por ejemplo, ¿veis? Y podemos cargar alfas dando una import. Podéis importaros vuestros propios alfas que descarguéis. Y eso es lo que vamos a ver hasta ahora de los alfas. Texturas, en principio, no lo vamos a utilizar, ¿vale? Porque básicamente no tiene mucho sentido utilizarlo para nosotros, porque lo que queremos hacer ahora mismo es aprender a esculpir. Tiene más sentido, diría yo, cuando estás trabajando con modelos que van a ir para videojuego o para películas. Puedes importarte texturas aquí, con esas texturas puedes tanto pintar el objeto como añadirle detalles y cosas así, pero no va a ser una de las cosas que vamos a utilizar en este curso, porque es bastante avanzado el uso de ellas. Y el siguiente, que sí es importante, es este de material. Vale, en material, ya veis que yo tengo algunos de más, estos de aquí abajo, os los voy a compartir también para que los podáis instalar. Luego al final de la clase os voy a enseñar rápidamente cómo instalarlos, ¿vale? Y así podéis utilizarlos. Por defecto os va a venir un material que es este, ¿vale? Este material es horrible para esculpir. No lo utilicéis cuando estéis esculpiendo, ¿vale? Porque la forma en la que muestra el contenido y demás no es buena, básicamente. ¿Ok? Entonces es mejor utilizar otros materiales que sean más fidedignos a lo que estás esculpiendo, porque si no te puedes llevar unas sorpresas. Y lo mismo, enseñar tu modelo con este material rojo, ¿vale? Básicamente está diciendo que es la primera vez que usas ZBrush. Nadie enseña sus modelos con este material, porque no se ven bien. Entonces, el material por defecto siempre cuando entréis en la escena y vayáis a empezar, cambiarlo. Entonces yo tengo estos, no, puedo esculpir con varios y luego de hecho los suelo ir cambiando según voy esculpiendo para ver, asegurarme de que va quedando todo bien con todos los materiales, ¿ok? Entonces algunos buenos para esculpir son este, por ejemplo, el ZBrush Clay Set 3, ¿vale? Porque lo que te marca y demás se ve bastante bien. Luego tenemos aquí los colores. Normalmente siempre que estés esculpiendo vas a estar en blanco y luego los puedes utilizar si vas a pintar, ¿ok? Pero normalmente para esculpir yo siempre lo pongo en blanco porque no quiero pintar colores a la vez que esculpo. Y aquí básicamente es para cambiar los colores que estás utilizando. Entonces si haces switch color, ¿vale? Te lo pone en negro y puedes cambiar rápidamente. ¿Ok? Básicamente esto respecto a este panel. Y luego, aquí a la derecha, tenemos el panel de herramientas, el tool. Bueno, le voy a llamar panel de herramientas porque son las herramientas que utilizamos aquí. Y estas son las herramientas que puedes utilizar con el objeto directamente. O sea, propias del objeto, podríamos decir. Entonces, muy importante. Lo veremos en la próxima clase. Sí, cómo cargar y guardar modelos, ¿vale? Pero básicamente es en este panel de aquí. Por lo demás, aquí hay un montón de herramientas y de cosas que vamos a utilizar y vamos a aprender algunas de ellas, no todas, pero sí algunas que son las más interesantes. Pero las vamos a ver ya más detenidamente cuando empecemos a trabajar con un modelo. Iremos viendo cómo utilizarlas, las más importantes y para qué sirven. Entonces, lo único por ahora que quiero que sepáis es que este panel son las opciones del propio objeto, ¿vale? No la herramienta de cómo vamos a utilizarla sobre el objeto. Ahí va. Se me desactiva el API. Ok. Ya he vuelto. Sino opciones propias del objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si voy a Geometry, veis que lo he subdividido el objeto. Entonces, son
propias de dentro del objeto, podríamos decir. ¿Ok? Pero iremos viendo las más importantes sucesivamente según vayamos avanzando. De momento, para lo que es la interfaz, yo creo que esto es suficiente. Luego, el panel este de aquí es básicamente lo que os enseño. Este panel que tenemos aquí es referente al visor, cómo trabajamos. Entonces, si le damos a la F, ¿os acordáis que centra el objeto? Es lo mismo que darle aquí a Frame. ¿Ok? Si queremos moverlo, con el Alt, como os decía, pero podéis clicar aquí y lo mismo, si queréis acercaros o alejaros, o si queréis rotarlo. Una cosa interesante es ver la estructura. De momento diréis ¿para qué? Tiene su sentido que luego veremos más adelante también. Entonces, si le dais a poligrupos vais a poder ver los polígonos del objeto como están divididos. Transparencia. Ahora no se ve porque solo tenemos un objeto, pero si tuviéramos varios objetos, se haría transparente el objeto y veríamos lo que hay detrás de él. Y otro botón interesante es solo, ¿vale? Si le dais a solo y tenéis varios objetos aquí en la escena, de hecho, vamos a añadir otro objeto. Entonces ahora mismo tenemos dos objetos y si queremos trabajar sobre uno de ellos, le damos a solo y solo se nos ve este objeto, ¿vale? Siempre se nos va a ver el objeto que tengamos seleccionado. Y el Xbox básicamente lo que hace es separar todos los objetos que tengas en la escena, los pone individualmente para que veas todo lo que tienes. Ten cuidado que si tienes muchos tarda un montón porque tiene que mover miles y miles de millones de polígonos. Entonces tampoco sirve para gran cosa. Así que la verdad que no lo uso para nada. Más cosas respecto aquí. Ya sabéis que cuando rotamos, rotamos en 3D. Si queréis rotar solo en una dirección, podéis cambiar aquí. Y veis que solo está rotando hacia los lados. Y si le dais aquí, lo contrario, ¿no? Pero normalmente yo no le veo sentido a eso, así que siempre lo tengo aquí. ¿Vale? Que puede rotar en todas las direcciones más sencillo. Esto no sé para qué es. Load Symmetry. Ah, vale. Será para cargar la simetría de los objetos en medio. No nos interesa. Y ya está. Más cosas. La perspectiva, que ya os he dicho que lo veremos más adelante, es como las perspectivas de las cámaras, ¿no? Entonces estamos trabajando en 3D. Tú cuando miras no ves los objetos exactamente como son, ¿vale? Entonces lo ideal es siempre esculpir con perspectiva, porque nosotros vemos con perspectiva. Pero hay que tener cuidado, ¿vale? Porque ZBrush normalmente la perspectiva que trae es bastante agresiva, que es lo que os comentaba aquí. Entonces eso se puede cambiar dándole aquí, veis que va cambiando cómo veis el objeto. Entonces cuanto más bajo veis que más lo deforma el objeto, más como un gran angular. Entonces lo ideal normalmente, ya lo digo, aunque lo veremos más adelante, pero yo suelo trabajar en perspectiva aquí 85, que es una perspectiva que no es muy forzada, es bastante suave. Y entonces tiene perspectiva, pero no es una exageración. Entonces a mí me gusta trabajar en esa perspectiva más que en otras más forzadas. Normalmente el por defecto te va a venir en 50, ¿vale? Pero 50 para mí es un poco exagerado, así que le prefiero ponerlo en 85. También puedes ponerle el valor que quieras, ¿ok? O sea, si quieres que ponerle 65, por ejemplo, lo escribes ahí y ya está. Y esto es simplemente para activarla y desactivarla, ¿vale? Normalmente la vas a querer siempre activa, pero puede haber momentos en las que quieras desactivarla para algo en particular que quieres hacer. ¿Ok? El floor es este grid que vemos aquí, si queremos activarlo o desactivarlo. ¿Ok? Lo podéis desactivar. De hecho, normalmente yo cuando ya estoy esculpiendo lo suelo desactivar porque no necesito verlo para nada. Pero te sirve sobre todo cuando estás empezando para ver si estás encima del objeto de donde le estás mirando. Sobre todo si empiezas con una esfera y no tienes grid, puede haber un momento que no sepas si estás al revés en la escena. Entonces yo ahora, por ejemplo, estaría al revés, pero si no tengo el suelo no lo sé. Entonces veo el suelo aquí y digo, estoy al revés en la escena. Y le puedo dar la vuelta y ponerla bien. ¿Vale? Y local, básicamente, si lo desactiváis, él va a rotar sobre el objeto que tenéis. Pero si le dais a local, cuando cliquéis en algo y esculpáis sobre algo, siempre va a rotar sobre ese punto. ¿Vale? Entonces lo ideal es tenerlo activo siempre. Porque
donde estés esculpiendo es donde va a rotar. ¿Ves? Siempre rota al centro de esto, de la última estocada que yo doy. Entonces es muy cómodo para esculpir, porque si no, te puedes volver loco, ¿no? Porque estás esculpiendo aquí algo y quieres rotar y enseguida se te va. Mientras que si lo tuvieras en local, te va a rotar sobre esa superficie que tú acabas de esculpir, ¿vale? Y ya está, porque luego tenemos render, pero el render no nos vamos a meter en esta introducción porque no tiene sentido. Estos de aquí arriba, encima de la perspectiva, no los toquéis. Básicamente esto, yo diría que no sirve para nada para nosotros, porque lo que hace es acercarse, o sea, es como hacer zoom, pero no es hacer zoom, lo que hace es acercar el documento entero. O sea, no te acerca los objetos, sino que te acerca también la pantalla de atrás. Entonces, no es muy útil realmente. Básicamente lo que haces es dividir la pantalla, o sea, hacerla más pequeña. Pero no tiene sentido, ¿no? Porque simplemente te puedes alejar así y ya está, si quieres verlo más pequeño. Entonces yo normalmente estos dos de aquí no me sirven para nada. ¿Vale? Y esto es lo que os quería enseñar en la introducción de la interfase de ZBrush. Ya veis que tampoco son muchas cosas, ¿vale? Yo creo que con que veáis el vídeo una vez para orientaros de dónde están las cosas, será más que suficiente. Lo que os recomendaría a lo mejor ahora, lo que os recomendaría sería cargar una esfera como hemos hecho en el proyecto y empezar a acostumbraros a cómo se mueve ZBrush y empezar a intentar alejarlo, sobre todo porque esto es lo que vais a utilizar básicamente todo el rato, ¿no? Acercaros, alejaros, rotar y ya está. Entonces, familiarizaros con eso y familiarizaros con las teclas rápidas, con el Alt, como os he dicho, con la F y con el Shift para cuadrar la vista, porque eso lo vais a utilizar constantemente cuando estéis esculpiendo y es muy cómodo hacerlo con las teclas. No quiero que lo hagáis con los paneles de la derecha que hemos visto, ¿vale? Porque es una pérdida de tiempo, sino hacerlo con las teclas y a la vez que esculpís, ¿vale? De esta manera seréis más rápidos y más ágiles y más cómodo para esculpir. Así que por ahora, esta ha sido la primera lección. Espero que os sirva y nos vemos en la siguiente. A darle caña.